darle conforme a la necesidad que hay en medio nuestro. Hablando de Job, miramos que Job era un hombre justo, rico, no tenía problemas porque no tenía todo. Y no había ningún problema. Pero déjeme decirle que hay un enemigo que no le gusta que usted viva tranquilo. Y a Job se le presentó esta gran oportunidad. Y yo digo, no una gran oportunidad, sino que fue escogido para que Satanás lo acusara, porque le vio que era un hombre recto. Y muchas veces nosotros estamos buscando a Dios en rectitud y estamos buscando a Dios y le pasa algo en nuestras vidas. Pero Dios, que sabía y conocía a Job, cuando el enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda, se presentó acusarlo delante de su presencia y le dijo: ¿no ves tú a Job cómo no te va a alabar si tiene tanta riqueza? Porque dice la palabra, y usted tiene la palabra ahí en las manos, ábrala, y dice que era rico y lo tenía todo. Y déjeme decirle que el enemigo le envidia a usted. El enemigo nos envidia si tenemos una buena comunión con el vecino, con los hermanos, y a donde quiera que estemos, él siente envidia de esa comunión. Si tenemos posibilidades, también él siente envidia de nosotros. Si tenemos un buen trabajo y tenemos de qué vivir, bien Satanás, que el Señor lo reprenda, está pendiente de sus bienes. Pero como hemos leído aquí, dice que aconteció que el otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Debe decirle que estaba también el enemigo dentro del pueblo de Dios. Y no se crea que donde nosotros estamos no están también metidos. Muchos de nosotros decimos que Él no puede estar donde están los santos de Dios. Y muchas veces Dios permite que se meta para darle una prueba a su vida, para demostrarle al mismo diablo que el Señor lo reprenda, que usted verdaderamente está apto y preparado y ha creído en el Dios vivo. Yo pude ver una visión ahorita aquí en este lugar, y cuando estaba en medio de la alabanza, pasó un varón que estaba cantando, y yo empecé a ver que dentro de este pueblo había un lazo que se hacía y se perdía dentro de las nubes, y pude ver que ahí sentía la presencia de Dios. Debe decirle que cuando el pueblo de Dios se quiere unir, el enemigo trata de meter también su cizaña y de dividir el pueblo. Pero está pasando algo tremendo ahorita en el pueblo, en todas las partes. El pueblo de Dios se está uniendo, las federaciones, las asociaciones, aún se están uniendo las iglesias por sectores, en lugares y aún en ciudades, y a su nombre. He visto que Dios está moviendo a su pueblo. En mucho tiempo el pueblo de Dios estuvo separado, pero estamos viendo ahorita que el pueblo está volviendo nuevamente a la vieja antigua, a sus viejos tiempos, amándose a uno a los otros y a su nombre. Porque un pueblo dividido no puede vencer ni puede ir a la batalla. Cuando muchas iglesias y muchos pastores se creen que son los mejores, cada quien dice: yo soy un buen pastor, y aquel no es un buen pastor, y todos los pastores tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a su nombre. Y son con Cristo, tienen el Espíritu Santo, y también ha venido el enemigo a separarlos, y a su nombre. Yo conozco pastores que no se congregan, que no se juntan, iglesias que no pueden hacer un culto y mandarle carta a otro porque no se visitan. Pero Dios está haciendo que su pueblo se una, porque cuando un pueblo se une hay fuerza espiritual. Podemos guerrear y podemos pelear una batalla en el terreno espiritual. Ahora, como vemos aquí la prueba de Job, cada uno de los ministros tiene que ser probado. Aún el nuevo creyente
es la comida. Cuando nosotros no tenemos comida, el alma se nos entristece. ¿Cierto o no es así? Diga si es verdad o no es así. La vergüenza de un hombre, de Dios o de una mujer es que en su casa no haya comida. Uno se siente avergonzado. Pero a veces Dios permite esto para enseñarnos a nosotros vivir por fe y tener confianza en Dios, que el único que suple es Él. A veces tenemos confianza en los 15 y en los últimos. Solo Dios nos va a dar. Pero debe decirle que Dios a los evangelistas, a los pastores, a los misioneros, los enseña a vivir por fe y a su nombre. Cuando muchas personas tienen una quincena que van a cobrar el banco, usted está orando a Dios porque no tiene el privilegio de ir a cobrar el banco porque no tiene un trabajo. Pero Dios nos enseña a pasar por ese proceso y a su nombre. Y vemos, hermano, que no hay cristiano que no sea probado, y el que no ha sido probado que se escudriñe, porque es necesario que seamos probados en todos los términos, espiritual y materialmente. Debe decirle que en una oportunidad un hermano estaba molesto y me decía: no puede ser posible que yo le sirva a Dios. En ese carro llevo a los hermanos, en ese carro le hago favor al pastor, en ese carro ando para arriba y para abajo, sirviéndole a Dios, y ahora los malandros me lo quitaron y me lo robaron. Pero Dios lo estaba probando en la fe. Dios lo estaba probando para ver si él sin carro iba a la iglesia, si él sin carro iba a alabar a Dios. Y se sintió afligido. Se llegó el momento que empezó una agonía en su vida, pero después que pasó la prueba, Dios lo bendijo con otro carro mejor que ese. Y ahora se le pasó la angustia, porque Dios le estaba enseñando a él a vivir con carro y sin carro, y a su nombre. No era un hombre rico como dice la palabra. Sin embargo, vino esta gran prueba a su vida. Yo recuerdo que yo hace 2 años fui a una oficina a buscar trabajo, y cuando llegué a aquel lugar había muchas mujeres costureras buscando trabajo. Y cuando yo di mis credenciales, el dueño de la empresa, la secretaria, me dijo: mira señora, usted está recomendada, pase porque usted está recomendada por una persona y usted tiene el trabajo. Y cuando yo fui y pasé adentro, porque ella iba a tratar conmigo, le dijo: usted va a trabajar pero con la dueña de la empresa, pero no va a trabajar en la oficina como costurera, sino que va a trabajar en su casa. Y yo dije entre mí: yo no quiero ser servicio de nadie, porque yo no quiero ser servicio, yo quiero superarme, voy a estar siempre en las evangélicas trabajando en casa de familia. No, yo no quiero trabajar allí. Y yo sentí como una reprensión de Dios, me sentí de la soberbia, me sentí mal, y yo fui a mi trabajo, que era el mismo sueldo de las costureras, iba a trabajar el mismo horario de las costureras. Y cuando llegué a la casa me encontré que la dueña de ese negocio es una muchacha nacida de cuna, hija de un gran millonario italiano. Y ella me dijo, cuando entré a esa casa, sentí el poder de Dios porque era evangélica. Y ella le dijo a su esposo: cuando llegue alguna trabajadora que sea cristiana, me la mandas para acá, porque necesito una empleada. Y cuando llegué allí me di cuenta que la mujer era muy humilde, y cuando entré sentí la paz de Dios y una lluvia corría sobre mi cuerpo, y sentí la pasión, sentí algo hermoso. Y me pedí Dios, a Dios. Lo más triste y más alegre es que yo decía: ¿cómo está en América? 2 servicios, un jardinero, un chofer, carros que cuando ellos querían tenían un montón de carros. Yo no voy a ser evangélico así, dije yo. Hermano, y tenía un hijo estudiando en la escuela de pilotos en Maracay. Y vino de Maracay aquí a Guayana y agarró el carro de su papá, y su papá estaba en Italia, y fue a llevar a una joven que estaba cumpliendo
sin correr siquiera, dio vuelta y rompió el carro de su papá. Mire, hermano, se armó un problema. El muchacho tenía 2 meses de bautizado. Y aquella mujer como lloraba y me decía, hermana, ore, porque mi esposo está como un tigre. Ese hombre estaba terrible y era la prueba del bautismo que le había llegado a él. Y ese muchacho fue procesado y ella también, porque ellos habían aceptado a Cristo. Y vino la prueba a su vida. Y usted sabe cómo le vino la prueba. No le vino por un par de zapatos, sino le vino por el dinero y por su esposo y a su nombre. Yo decía, ¿quién no va a ser cristiano así? Sin embargo, todo cristiano a nivel que sea, hermano, sea pobre, sea rico, pero Dios permite que el mismo diablo lo pruebe y a su nombre. Viene la prueba de parte de Dios, pero Dios viene Satanás y se aparta y Dios dice, déjalo que lo pruebe. Y a su nombre. Es como los ministerios. En todo ministerio nosotros vamos a ser probados. Si somos obreros vamos a ser probados. Si somos pastores vamos a ser probados. Y el creyente también es probado. Y a su nombre. Porque nadie va a recibir nada si no es probado primeramente. Mire, yo tengo ya un tiempo en el evangelio. Y tenía 2 años como diaconisa en la iglesia. Y el segundo año el pastor habló conmigo y me dijo, hermana, usted sigue el segundo año y va a ser diaconisa ahora por 2 años. Y ya serían 4 años. Y yo me puse mal y yo dije, yo no quiero. Porque a veces los problemas de la iglesia me preocupan. Y no quiero saber nada. Yo no quiero tener más pruebas en mi vida, sino que yo quiero vivir mi vida con mis problemas de mi familia y olvidándome de los demás problemas. Y a su nombre. Y en la noche oí la voz de Dios. Es necesario que te quedes